Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video más. Recuerden que este ejercicio lo teníamos pendiente por explicar y en este orden de idea saben que para desarrollarlo deben tener el mismo archivo. Vamos a resolver las situaciones que aquí se nos presentan con unas funciones que son muy importantes para el desarrollo de las actividades diarias. Sé que hay muchos métodos para desarrollarlo, pero en este caso quiero compartir con ustedes un poco de lógica para tratar de hallarle solución a esta situación, problemas que se nos presentan. Entonces, sin más preámbulo, vamos a abordar cada uno de los ítems. Tenemos una tabla, bien sea de una entidad o de una empresa, y nos solicitan que elaboremos 4 tablas. La primera tabla nos solicitan la cantidad de personas por departamento. Es decir, que nosotros debemos construir una tabla que responda a esa necesidad. Entonces, cantidad de personas por departamento. Tenemos la tabla general en este sector, ¿ok? Y por acá al lado vamos a responder la primera pregunta. Vamos a escribir el nombre de la tabla, en este caso la tabla número 1. Vamos a diseñarla. Tabla número 1. Y aquí abajo vamos a escribir, digamos, cantidad de personas por departamento. Entonces yo aquí escribo departamento porque nos están solicitando a nosotros la cantidad de personas por departamento. Aquí colocamos departamento y aquí personas, ¿sí? Personas. Aquí estoy construyendo la tabla. Vamos a colocarle unos bordes. Para combinar estas dos celdas, recuerden que seleccionamos las dos celdas. Vamos al botón que está acá arriba que dice combinar y centrar. Vamos donde dice todos los bordes y aplicamos los bordes. Un poquito de formato negrita y ahí está. Ampliamos el tamaño y el tamaño. Entonces, departamento. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar aquí todos los departamentos, obviamente sin repetir, porque nos refiere a departamentos. Y como pueden ver, aquí tenemos la columna departamento. Pero sé que se preguntan, ¿y cómo vamos a separar, digamos, tantos departamentos que están repetidos y dejar los valores únicos? Pues muy sencillo, toda esta columna de departamento la vamos a seleccionar. Usted puede aplicarle el siguiente comando. Ubicándose en la celda D13, que es donde está el texto departamento, podemos presionar la tecla Control Shift y flecha con indicación hacia abajo, como lo hago yo, Control Shift y hacia abajo. Y de esta forma se selecciona todas las celdas de esa columna. El otro método es el que ustedes normalmente hacen, que es clic izquierdo sostenido sobre el texto o palabra departamento y posteriormente vamos bajando hacia el final de la columna. Método que es un poquito arcaico porque si la columna tuviera n filas, pues me voy a tardar más. Entonces seleccionamos toda esta columna y la copiamos. Recuerden que hay un comando que es control más la letra C, control C, copiamos. Voy a ubicarme aquí donde está el texto departamento que ya había escrito y le doy control V o control V y ahí se pegaron todos los departamentos. Fíjense que yo en ningún momento he quitado el área que está seleccionada, miren. Tal cual como se copió acá, se ha pegado acá y sigue estando seleccionada. Me voy a ir a la pestaña datos. Luego me dirijo a la opción que dice quitar duplicados. Le doy clic allí y nos va a salir esta ventana de alerta que nos dice Microsoft Excel encontró datos junto a la selección. No se quitará estos datos porque no están seleccionados. Entonces, aquí es como quitar los duplicados. Tenemos dos opciones. Vamos a habilitar la que dice continuar con la selección actual porque es la que tenemos actual. Y le damos al botón quitar duplicados. Sale el nombre del campo. Le doy a aceptar. Si en caso tal no le sale el nombre del campo, pues habiliten esta casilla, ¿vale? Le damos aceptar y aceptar. Nos dice que 27 valores duplicados encontrados se quitaron y quedaron 3 valores únicos. Ahora sí, vamos a darle un poco de estética, vamos a darle borde a estas celdas que están acá. Recuerden que para darle borde a las celdas, nosotros seleccionamos las celdas que necesitamos colocarle bordes. Nos vamos a la pestaña inicio y luego en todos los bordes. Ahora sí,
La función que vamos a aplicar nosotros acá es la función, porque aquí dice cantidad de personas, es la función contar puntos y como la hemos abordado. La función contar puntos y es una función que va a contar los valores siempre y cuando se cumplan determinados criterios. Listo. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuántas personas hay en el área o departamento comercial? ¿Cuántas hay en el área de administración? ¿Y cuántas en marketing? Entonces, prestado atención a la función contar puntos y que ya la hemos abordado, pero aquí la voy a recalcar un poco más. Decimos, siempre, óigalo bien, recuerde, siempre nosotros para iniciar una función, una fórmula de Excel, nosotros debemos iniciar con un símbolo. En este orden de ideas, el símbolo que nosotros estamos abordando, que yo les recomiendo a todos, es el signo igual. Pueden iniciar con el signo menos, con el signo más, pero yo en lo personal les recomiendo el igual. Ya, eso va en criterio de cada quien. Después más adelante con la pericia y la práctica van a entender. Siguiendo con este ejercicio, iniciamos con la función contar puntos y. Contar puntos y. Fíjese que antes de abrir el paréntesis, él dice ¿qué hace esta función? Dice, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Entonces la estructura, abro paréntesis, la estructura de esta función está compuesta por un rango y por un criterio. Entonces, el rango, óigalo bien, el rango está asociado al criterio. ¿Cuál es el criterio? Necesito contar la cantidad de personas que hay en los departamentos, ¿cierto? La cantidad de personas por departamento. En ese orden, tenemos que tener referente que comercial sería un criterio, administración sería otro criterio y marketing sería otro criterio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el rango que voy a seleccionar? El rango está asociado al criterio. ¿Y los criterios de qué hablan? De los departamentos. Entonces, el rango que yo debo seleccionar debe ser el rango de los departamentos. De los departamentos. O sea, que me voy a la tabla principal y selecciono todo desde aquí. Ojo, muchos hacen esto desde aquí. Hombre, no se compliquen. ¿Ok? Vamos a seleccionar nuevamente toda esta columna, ¿cierto? Toda esta columna la vamos a seleccionar. Ya les dije que nos ubicamos allí. Le podemos dar control, shift, flecha hacia abajo y se nos selecciona todo. O si se nos presenta alguna dificultad, pueden seleccionar de la forma tradicional. Seleccionamos desde este primer departamento y vamos bajando hasta llegar al último departamento. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el rango. El rango es de 14, 2 puntos hasta D43. Significa que todas estas celdas están inmersas en este rango. Como ya tengo el rango, es importante saber qué sigue. Aquí dice punto y coma. Sacamos punto y coma y escribimos el criterio. El criterio, si usted desea, puede escribirlo y debe ir entre comillas. Abro comillas y escribo el primer departamento, que en este caso es comercial. Y cierro comillas. ¿Sí? Eso también es válido y cierro paréntesis. Entonces aquí tengo el rango, posteriormente seguido el criterio. Le voy a dar enter y me dice que en el departamento comercial hay 13 personas. Pero como aquí se trata de optimizar, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a darle nuevamente doble clic aquí donde tengo la fórmula. Y donde yo escribí comercial, voy a borrar eso, incluyendo las comillas. El criterio, voy a señalar la celda donde está el texto comercial, porque ese nombre comercial está exactamente igual en la columna departamento, es decir, acá. Esto lo hago cuando los nombres que están aquí son iguales como están acá. Le voy a dar clic a la celda donde tenemos el texto departamento, el texto del departamento comercial, que es J15 en este caso, y le doy enter. Y fíjese que me dice lo mismo, me dice 13, ¿vale? Dice lo mismo. Vuelvo a la fórmula porque es importante que ustedes aprendan algo. Vuelvo a la fórmula, ¿sí? Entonces tenemos el rango y tenemos el criterio. Les voy a mostrar un error que suele pasar, porque en este rango debemos colocar unas referencias. Yo le voy a dar enter y voy a aplicar autorrelleno o autocompletado. Le doy clic a la celda anterior donde está la fórmula, me ubico en la parte inferior derecha, ¿cierto? Y le voy a dar autorrelleno, le voy a dar doble clic y miren lo que pasa. Pero quiero que observen aquí donde nos dio 9, porque hay un error técnico. Le voy a dar doble clic a esa fórmula.
Y fíjese que el rango que estaba de 14 y de 43 ahora se ha movido, mire, que ya no está tomando como referencia esta primera, ¿ok? Porque se ha desplazado el rango, miren. A medida que yo hice el autocompletado se desplazó. Voy a darle Enter. ¿Qué debemos de hacer ahí? Vamos a la celda anterior y al rango vamos a inmovilizarle las celdas. ¿Cómo lo hacemos? En el medio de cada celda, ¿sí? En el medio, por ejemplo, aquí en D14 me ubico en la mitad de la fórmula, de donde está el D14, y voy a colocar el signo peso, ¿sí? Con eso impido que se mueva la fila, es decir, esta fila va a quedar fija aquí, no puedo bajar. Lo mismo voy a hacer acá, en D43, coloco el signo peso. De esta manera no lo puedo hacer con este porque aquí sí necesito que me cambie el criterio. Le voy a dar Enter y ahora sí voy aquí y me desplazo hacia abajo. Profe, pero dio lo mismo. Sí, dio lo mismo, pero miren la diferencia. Voy a darle doble clic al 9 y miren que sigue siendo fijo lo que está allí. ¿Ya? Voy a darle doble clic al 8 y sigue siendo fijo lo que está allí. ¿Cuál es la diferencia? Que si por error no lo hago como le estoy ilustrando, si esta área de Cristina Martínez de comercial pasa a administración, no la va a contar y va a dar 9, siempre va a dar 9, ¿sí? Ahora nos falta agregar el total de cuántos hay en total, cuántas personas hay en total, y voy a aplicar la función suma. Igual, suma, abro paréntesis, selecciono las 3 celdas y cierro paréntesis. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, aquí está la solución al primer ejercicio de este planteamiento. Cantidad de personas por departamento. Entonces yo aquí en la tabla 1, en la parte de arriba, puedo escribir la pregunta. Sí. Cantidad de personas por departamento. Selecciono estas 4 celdas, 1, 2 y las 2 de abajo, o sea, estas 2 de abajo, selecciono estas 4 celdas. Le voy a dar aquí en combinar y centrar. Y luego acá arriba dice ajustar texto. Y le voy a colocar bordes, todos los bordes. ¿Sí? Aquí está. Cantidad de personas por departamento. La respuesta es 30. Y aquí dice por departamento cuántas personas es. Listo. Y no siendo más, ahí está la explicación para que ustedes hallen la cantidad de personas por departamento y delegación. Luego van a hallar la suma y promedio del sueldo por departamento y la otra tabla es sueldo más alto por departamento. No se olvide suscribirse a mi canal Soporte Yomas. Hasta luego.